de Dios. Por eso, hermano, hoy quiero predicar, quiero predicar con un tema que los hermanos en este tiempo preguntan demasiado, y es cómo vivir la vida cristiana en estos tiempos de crisis. ¿A usted no le han preguntado eso? Hermano, a mí me llaman, me preguntan: pastor, ¿cómo hago? Y créame, hermano, que todos los estamentos, la salud pública ha colapsado. ¿Por qué? Porque las enfermedades de orden psiquiátrico, de orden patológico mental, están aumentando de una manera veloz, porque la incertidumbre acerca de cómo vivir es el detonante de todas las personas. Pero aquí nos atañe a nosotros una parte, y es cómo vivir una vida cristiana en tiempos de crisis. En algunos momentos la Biblia nos habla que los que moran bajo el Altísimo están bajo la cobertura, bajo la sombra, bajo la esperanza, bajo el castillo, bajo la confianza, bajo la obra libertadora. Nada tocará nuestras vidas, con sus plumas nos cubrirá. Tendremos seguro, tendremos verdad, tendremos escudo, tendremos adarga. No vamos a tener terror del terror nocturno, ni de muerte, ni de pestilencia, ni de mortandad, ni de enfermedad. Miraremos cómo caen a nuestro lado. Muchos mueren a diestra y siniestra, mas a nosotros no llegarán. También veremos la recompensa de los malos, también veremos la recompensa de los impíos, o sea, aquellos que alguna vez andaron piadosamente en los caminos del Señor. Miraremos también nuestra esperanza, nuestra habitación en el Señor, que no sobrevendrá mal sobre nuestras casas, ni plaga la tocará, porque Él mandará un ejército que acampe alrededor de nosotros. Él nos llevará para que nuestro pie no tropiece en las piedras del engaño, de la mentira, de la falsedad, de las falsas doctrinas, de las malas encomiendas que manda Satanás, el diablo, por medio de sus leones y de sus serpientes, para dañarnos a nosotros. Y da una característica principal de que vamos a hollar el lugar del león y del dragón, o sea, de ese ser que está camuflado, Satanás, que está desde la antigüedad. También, hermano, vamos a colocar nuestro amor para que Él nos libre, para que nosotros que hemos conocido su nombre podamos invocarle en la angustia. Él nos librará, nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Analizando el capítulo 91, es una esperanza en medio de la desesperanza, pero también, hermano, es un antídoto frente a la crisis que estamos viviendo. Las personas preguntan: bueno, ¿cómo puedo vivir con un mínimo? ¿Cómo puedo vivir con una enfermedad? ¿Cómo podemos convivir con una pandemia? ¿Cómo podemos convivir frente a la maldad y a tantas cosas que vienen una contra otra? Entonces, al analizar, estaba mirando, hermano, que tenemos que analizar primeramente el mundo que nos rodea. Y la Biblia nos está hablando y dice que el mundo entero está bajo el poder ¿de quién? Del maligno.
A la gente no le importa si hay pandemia o no hay pandemia. A la gente no le importa si el Señor viene o no viene. A la gente no le importa, hermano, nada. A ellos lo único que les importa es tener sus vicios, tener sus expectativas de vida, tomar, fumar, tener una mujer, tener un hombre. Bueno, todo eso es lo que el mundo está buscando, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. O sea que se cambian las posiciones espirituales para poder seleccionar su propio pecado. Vamos a analizar la geopolítica actual. Vamos a mirar, hermano, cómo el mundo, a través de los diferentes lugares del mundo, hay como un despertar hacia la protesta. Y a pesar de que la gente no puede salir y que tienen que cuidarse, la gente no importa nada de eso. Rusia, China y Estados Unidos están en un conflicto bastante grande y en cualquier momento políticamente y militarmente pueden estallar. Estaba mirando también que en Canadá descubrieron unos lugares donde llevan los indígenas de Canadá, y llevaron alrededor de unas 600 niños muertos, los encontraron, y esto ha provocado un caos allá en Canadá, donde han quemado una cantidad de iglesias, han tumbado monumentos y así sucesivamente. Políticamente la gente, como hablábamos hace días, está esperando un estratega, un hombre que pueda liberar al mundo entero. ¿De qué? De las amenazas que están presentándose. Económicamente, la gente cada día es más pobre y los ricos son más ricos. Dice que el 1% de la gente más rica es el 1%, están los billonarios. Y el resto de los países subdesarrollados, algunos están subsistiendo con $1 y hasta con menos de $1. En nuestro país la gente está siendo paga por un mínimo, casi un millón de pesos, pero esto no alcanza. Y la gente dice, pero ¿cómo vamos a vivir con esto? ¿Cómo vamos a subsidiar? ¿Cómo vamos a pagar una casa? ¿Cómo vamos a mercar? Bueno, hermano, se está viviendo una crisis. La sociedad, en cuanto a la ética y la moral, han perdido sus valores. Hemos visto cómo se enfrenta la policía, cómo se enfrentan un bando con el otro, y parecen como nunca acabar, hermano. Y el odio y los rencores y las envidias y esto y aquello, y el uno dice que nosotros somos mejores y el otro dice que no, que nosotros somos los peores. Pero la sociedad entera se está desintegrando lentamente, mientras nosotros nos cruzamos, hermano, pensando, hermano, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Cuarto, la gente, en cuanto a políticas de salud pública, se está enfermando mucho más. Y muchas veces no es el COVID, son las consecuencias del COVID. Y son los factores mentales que están reduciendo a la persona
a una mínima expresión, y es palabras tan comunes como no puedo, usted no es capaz. Usted no ha notado, hermano, que a uno medio le da una gripita y ahí mismo cree que es eso, o me ha pasado a mí nomás, o le duele la garganta y uno ya, o le da dolor de cabeza ya. Estamos, hermano, en una pandemia física, mental y espiritual. O sea que esta pandemia ha tocado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque dependiendo ese ser que el Señor lo formó como un ser tripartita, espíritu, ¿qué más? Espíritu, alma y cuerpo. Esas tres áreas están siendo afectadas y violentadas directamente en medio de este tiempo. Estaba mirando un estudio que hablaba acerca de la pandemia que hubo a finales del siglo pasado, del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿Quién me recuerda esa pandemia? ¿Cómo la llamaron? ¿Ah? La peste negra, la gripa española. Esa pandemia mató también a muchas personas y fue una pandemia global. O sea que hemos vivido tiempos peligrosos. Y este es uno de los tiempos en cuanto a salud pública, a salud espiritual y a salud del cuerpo. Hermano, impresionante. Uno no hace sino ver en Facebook, murió el pastor fulano de tal, murió la hermana tal, murió el hermano tal. No ve uno sino ceremonias y bueno, palabras de consuelo, palabras de descanso eterno, porque estamos viviendo eso. Y eso está enfermando la mente. Eso está enfermando y generando un miedo colectivo. La expectativa del ser humano ha menguado. Antes una persona podía vivir hasta los 50 años, ya no. Ya la expectativa de vivir es hasta los 35 años, según hablan los expertos. Esto está llevando a las personas que tengan esto, incertidumbre. La incertidumbre es la falta de seguridad, es la falta de confianza, es la falta de certeza sobre algo. Y la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así debemos ser nosotros todos los días de nuestra vida, permanecer, hermano, en la presencia del Señor. Pero, escúchenme bien, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque una cosa es lo que yo digo acá y otra cosa es lo que ustedes desde la perspectiva la están viendo ahí. Gente, hermano, que créanme, hermano, que se han enfermado también mentalmente. Y uno dice, ay pastor, pero es que ¿cómo que un cristiano enfermase mentalmente? Claro, normal. Así como se enferma el cuerpo, también la mente tiene tiene factores, tiene todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y hablaba con un neurólogo y él me decía, no, es que así como se enferma el cuerpo, también se enferma la mente y
y hay algunos indicativos de falta de proteínas, de vitaminas y de todo esto que deterioran la forma de ver, la forma de oír, la forma de hablar y la forma de percibir las cosas que nos están a nuestro lado. Y una de las cosas de ellas es el temor. El temor es bueno, pastor, sí, en cierta manera, porque el temor nos dispara esa adrenalina para reaccionar frente a las cosas que no vemos. Yo confío en Dios y lo reconozco. Esto se llama fe. Cuando me brota o alguien me puede botar al vacío, el Señor me toma en sus manos porque yo creo que no voy a caer. Eso se llama fe. Cuando usted le cree a Dios, hermano, de que va a pasar por valle de sombra de muerte, usted está seguro, hermano, eso se llama fe. Cuando usted, hermano, le va a creer al Señor de que aunque, hermano, desvalido y desventurado, yo he de confiar en el Señor, eso se llama fe. Amén. Esto entonces me lleva, hermano, a mirar, a vivir, a cómo vivir en tiempos de crisis. Vamos a hablar acerca del terror o vamos a hablar del miedo. Y hay un miedo que es el miedo intenso, el que da pánico, el que enferma, el que paraliza, el que deja a la persona impotente. Y uno de esos personajes es la mujer de Lot, que en vez de estar mirando hacia el frente, su miedo fue tan intenso de haber salido de allá que tuvo que volver a mirar hacia allá. Y ese miedo fue tan intenso que le provocó pavor, pánico, horror, y quedó petrificada, creando en sí algo imaginario que no existe. El miedo nos hace crear algo que no existe y lo vamos a titular ahora, lo vamos a llamar un monstruo. Cuando alguien está atemorizado, yo voy a contar esta parte desde mi perspectiva. Recuerdo que cuando éramos pastores en Caldas, los niños una vez me llamaron llenos de terror. Y yo, pues, papi, vea, levántese. Le dije, hijo, ¿qué pasa? Hay un monstruo. Yo no sé si usted recuerda a Pipe. Y hermano, créame que se proyectaba en la pared un monstruo. Y a mí me dio miedo. Eran como las 12 o 2 de la mañana, imagínense. Y yo con un palo, caminando así. Hay poder en Jesús, pero con miedo. Y ahí se reflejaba en la pared un monstruo, una figura grotesca, grande, fea. Hermano, cuando sigo avanzando con ese palo, hay poder en nada. No descubría el famoso fantasma. Y entonces, como eso tenía, era un segundo piso, y así hacia las afueras tenía un corredor, un patio corredor, donde extendíamos la ropa. Entonces me fui por allá. Hermano, era una toalla enredada y proyectaba con la lámpara, proyectaba contra la pared la figura de un monstruo. Y a todos nos espantó. ¿Era real? No.
era imaginario y no nos podía hacer nada. Así es también el monstruo que creamos nosotros. No existe, pero está ahí para atacar directamente la primer área del pensamiento, que es la conciencia. Y nos ataca y nos dice: usted no puede, mire cómo soy de grande, mire cómo soy de poderoso, mire cómo soy de fuerte. Y el miedo se alimenta, ese monstruo se alimenta del temor y del temor y del terror y de los miedos y del pánico y de todas estas cosas, y se va volviendo más grande y más grande y más grande, hermano. Pero no es real, no existe. Usted lo puede, hermano, desbaratar en un instante. Usted lo puede acabar, hermano, ya. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ha levantado en esta mañana. Y podemos decir, hermano: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado serás. ¿Qué es el terror? El terror es el levantamiento de un miedo constante que nos lleva a la depresión, a la ansiedad, y la ansiedad nos lleva a la desesperanza nos lleva a la inseguridad, y la inseguridad nos puede llevar a la muerte espiritual y a la muerte física. Todo esto lo puede provocar, sí, Señor, todo esto lo puede provocar el terror, que es una situación que aqueja al individuo, al creyente, trayendo a su vida inseguridad, una inseguridad tan profunda que esa persona se vuelve en un hombre de doble ánimo. Hoy estamos fervientes, aleluya, amén, pastor, ahora sí vamos a revolcar este mundo, ahora sí vamos a evangelizar, ahora sí. Pero al otro día usted lo va a encontrar por allá llorando, que no es capaz, que se ve impotente, que miedo, que dirán. Y vamos a hablar de algunos tipos de miedo. Miedo al fracaso, miedo al no tener éxito, miedo a las alturas, miedo a realizar esfuerzos extremos, y uno que es muy popular: miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Esto lo está viviendo la sociedad contemporánea. Pero, hermano, hay maneras para salir del terror. Sí, Señor. Eso lo vamos a analizar ahora, más adelantico. ¿Por qué? Porque como cristianos queremos vivir una vida cristiana. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir una vida cristiana en estos tiempos? Claro que sí, hermano. Por eso esta pandemia está llevando a las personas a una crisis existencial, de existencia, de vivir. ¿Por qué? Porque hay que vivir. ¿Para qué hay que vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y esto lo está pasando los hombres con una problemática bastante constante y bastante fuerte en la situación de la salud pública, en la vida física y en la vida espiritual, en la muerte física y en la muerte espiritual. Estas tres cosas están enmarcando nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Quiénes somos? ¿Para qué somos? Y lo que vamos a hacer. En esta tierra estamos enmarcando una existencia de vida y muerte. Pero la gente no sabe, hermano, el ciclo biológico de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse y luego morir.
Ese es el ciclo que Dios ha creado aquí en esta tierra. No es crisis, hermano. No es una situación de que Dios nos ha abandonado. No, Señor. Dios le ha colocado al hombre un término sobre la faz de la tierra. Unos llegan más temprano, otros mueren más tarde, otros mueren niños, otros mueren adolescentes, otros mueren jóvenes, otros mueren ancianos. Pero lo importante no es morir, hermano. Lo importante es ganar y pelear la buena batalla de la fe y decir: Señor, he peleado la buena batalla de la fe. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. La crisis existencial es un periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y que rigen actos como la decisión, la creencia, la vida, la muerte, la existencia propia, Dios, el diablo, los ángeles. Y esto, hermano, sin creer, pueden llevar a una persona a tener una crisis. Puede designar cambios traumáticos en la vida o en la salud de una persona, de una sociedad, de un estamento, de la vida, la moral, la ética y muchas cosas más. Por eso, hermano, hay que entender de que en todo momento Dios tiene el control de todo. ¿Sí me escucharon, hermanos? En todo momento Dios tiene el control ¿de qué? De todo. A Él no se le escapa nada, hermano. A Él no se le escapa ni la vida ni la muerte. Hermano, los hermanos que han fallecido, alguien dirá, alguien me dijo: hermano, Dios se está llevando los más santos. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Hermano, que Dios se está llevando los pastores. Hermano, desde hace mucho tiempo lo está llevando. Ahora está más enmarcado. Sí, Señor, es verdad. ¿Cierto? Que Dios está llevando, y no solamente está llevando los pastores, está llevando cantidad de gente. Y dice, estaba escuchando yo ahora, estaba escuchando en las noticias que ya las personas entre más jóvenes, más está atacando ese virus. Por eso no debemos de ser cobardes. Discúlpenme la expresión que parezca un poco fuerte, pero así dice la Biblia. Dice que no debemos ser cobardes y huir de las dificultades, sino, hermano y hermana, amigo, presentar nuestras vidas en la presencia de Dios. No debemos correr frente a las batallas. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Debemos refugiarnos en la presencia del Señor para poder clamar. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Hay una cosa que me llama la atención, hermano, que estaba mirando, que cuando una persona tiene esa confianza en Dios, esa confianza lo lleva a la obediencia. Segundo, lo lleva a tener un reencuentro con Dios, porque ya no dependemos, hermano, de un hombre, dependemos de Dios. Tercero, debemos pedir más de su Espíritu Santo, porque si en la casa de Dios hay llenura hasta el tope, nada entrará en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y todo nos irá bien. Hay que pedirle arrepentimiento
dejando la duda, la incredulidad, aceptando, hermano, de que diga el débil, fuerte soy, y que nuestro poder se perfecciona en medio de las debilidades. Al clamar hay que creer y hay que decirle al Señor: sí creo, Señor, sí creo. Al saber, hermano, hay que pedirle al Señor una respuesta efectiva. Miraba que los hindúes tienen millones de dioses. Hermano, tienen millones de dioses. Hay dioses buenos, hay dioses malos, hay dioses pequeños, dioses grandes, donde tienen más de 15 millones de deidades solo en la India. ¿Ah? Hermano, pero yo me siento tan honrado, hermano, que con uno tengo, hermano, y con uno me basta. Tengo el Dios de los milagros, tengo el Dios de la sanidad, tengo el Dios que hace el bien, que hace caer la lluvia, que hace los relámpagos, que hace el mar, que hace la tierra. Y no necesito un Dios pequeño, grande, mediano, regular, blanco o negro. No, Señor, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso. Aleluya. Y en medio de esta compleja deidades, tengo al Señor, que con el Señor lo tengo todo. Por eso la Biblia dice: este pobre clamó y Jehová oyó. Este pobre clamó y Jehová oyó. ¿Qué se llama eso? Estaba buscando como la palabra más asertiva para eso, y se llama resiliencia. La resiliencia, psicológicamente, la capacidad de resistir. Hermano, la resiliencia es la capacidad de resistir las circunstancias más traumáticas de la vida, las adversidades que se nos presentan en el día a día. Nos permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, la depresión, el dolor, las amenazas, los conflictos, sean morales o sea vivenciales, externos, materiales o físicos, internos, espirituales. Y en medio de esa resiliencia nosotros nos podemos levantar, hermano, y decirle al Señor: Señor, en medio de todo nos levantamos y estamos en pie. Miraba una anécdota de un soldado que lo cogieron los Vietcong por allá en la Segunda Guerra Mundial. Le hicieron las grandes, más grandes torturas. Todos los días lo torturaban. Le quitaban las uñas, le arrancaron los dientes, le enterraban agujas en toda parte de su cuerpo, lo cortaban, le daban con palos, le pegaban y después le echaban sal y limón a las heridas para que gritara violentamente. Pero esta persona, a pesar de todas estas torturas, jamás de los jamases advirtió dónde estaban sus compañeros, dónde estaban sus campamentos, y jamás dijo, hermano, la palabra clave, que era una palabra para derrumbar su ejército que estaba alrededor. Dice la anécdota que llegó un momento en que lo rescataron, y cuando lo rescataron, hermano, llegó ante su coronel lleno de sangre, lleno de heridas, dando honor a su general, y dijo:
resistí lo que más pude. Y el general le dijo: no resistí, no simplemente resistió, fue una fuente de resiliencia enfrente a la adversidad. Tuviste las más grandes traumas de tu vida, las circunstancias más adversas, y jamás nos señalaste. Hermano, si eso lo hace un hombre de esta tierra, para las cosas de esta tierra, el miedo surge cuando no hay una respuesta, cuando estamos inseguros, cuando la determinación de amenaza y de muerte está alrededor de nosotros, cuando la fe se derrumba, cuando las enfermedades, hermano, están en el pan de día a día. Aleluya. Hay veces la gente cree que los pastores no hacen nada y que uno se la va ganando toda de ojo. Pero hermano, esta semana, hermano, no sabe usted cuántas veces he tenido que, me han llamado personas, hermanos sin esperanza, hermanos con tratamientos psiquiátricos, hermanos que yo los he conocido con expectativas de vida buenas, y ahora con las manos cruzadas y diciendo: hermano, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo la vida cristiana en tiempos de esta crisis? Yo creo, hermano, que los tiempos son peligrosos, pero el Dios que tenemos es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Diga amén. Diga amén, hermano. Dios no ha muerto. Dios no ha muerto, hermanos. Dios no ha muerto, hermanos. Dios está vivo, hermano. Dios está vivo, hermana. Dios está vivo, amigo. Dios está vivo. Usted que vino a la iglesia. Y hay 5 maneras de cómo retomar, hermano, esa fe en el Señor. Primero, creyéndole a Dios con todo el corazón. En mi corazón he guardado los dichos para no pecar. Hermano, hay que creerle de corazón al Señor. En el corazón hay una relación de sentimiento afectivo para con Él, porque Él es el Padre de nosotros. Él es el Padre amoroso. Segundo, no dudar, porque el que duda es como la sombra del mar, es como la persona de doble ánimo. La duda nos lleva a claudicar, a pensar si Dios es real o no es real. ¿Será que Dios sí me va a hacer este milagro? ¿Será que Dios sí se va a mover en medio de esta montaña? Hay poder en el nombre de Jesús, porque el dudar nos lleva a la incredulidad. El que duda es un incrédulo. Y usted dice: pastor, pero es que hay veces uno como que duda. Sí, pero eso hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Tercero, hay que saber quién tiene el control de nuestra vida. Hay veces no sabemos quién tiene el control de nuestra vida, y hay veces se nos olvida que el que tiene el control de nuestra vida se llama Dios y está aquí en el poder de su fuerza. El que tiene el control de mi vida se llama Dios, y no hay otro tan grande como Él. Cuando yo digo que tiene el control, es que Él es la cabeza, y en la cabeza están los principales órganos del ser humano, que
que es el cerebro que controla todo, que son los ojos que lo ven todo, que es el oído que lo escucha todo, y que es la boca que habla todo. Solamente nos falta el cuerpo, pero los principales órganos están bajo el control de Dios. Por eso, hermano, los sacerdotes usaban un turbante blanco con una laminilla de oro que decía santidad a Jehová, amarrada con un hilo azul. Esas tres cosas tienen un significado en el control de Dios. ¿Por qué tenía que ser un turbante blanco amarrado en la cabeza? Porque nuestros pensamientos, el que es puro, piensa en todo lo que es puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto. En esto pensad. La laminilla de oro que dice santidad a Jehová tenía que ser de oro, un material que significa o que tiene que un significado con la divinidad. Es el contacto divino frente a nosotros como siervos de Dios, con la inscripción santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie, así nos caiga 4 y 5 pandemias, hermano, pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque eso es un pacto que Dios hizo con nosotros. Y amarrado de azul, ¿sabe por qué? Porque es el contacto entre lo celestial y lo humano, hermano. Y cuando nosotros estamos cerca de Dios, hermano, tenemos el control de Dios sobre nuestras vidas. Mi vida le pertenece al Señor, tu vida le pertenece al Señor, tu vida le pertenece al Señor, mi vida le pertenece al Señor, y nada me hará cambiar de lo que yo piense y actúo, porque Él tiene el control de mi vida. Dele un aplauso a Dios. Oh, Saya Mama Shata. Aleluya. Cuarto, Él es el Dios soberano. O sea que no hay otro como Él. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Así la India nos presente 15 millones de dioses, el Señor nuestro Dios está por encima de todos esos 15,000 millones de dioses. Todo lo puede hacer ya. Él puede hacer un milagro ya, en este momento. Y analíticamente hay una respuesta para una sociedad enfrascada entre el odio y los rencores, entre los disturbios. Dios. Políticamente, los gobernantes han fracasado con sus políticas, pero el único que no fracasa es mi Dios. El único que no avergüenza es Dios. El único que no deja es Dios. Económicamente, pues no habrá dinero, pero una cosa sí tiene esta iglesia, que tiene una fortuna, hermano. Tiene las riquezas de la herencia. Tenemos, hermano, una riqueza inamovible. Tenemos al Dios Todopoderoso. Tenemos esta salvación tan grande. Tenemos, hermano, dones espirituales, el derramamiento del Espíritu Santo, la lengua, la sanidad. Tenemos la interpretación de lengua. Lo tenemos a Él, y eso nos llena a todos. Hay veces la gente me pregunta a mí y me dice: pastor, ¿qué vamos a hacer? Y me da a mí, discúlpeme hermano, me da a mí como una emoción, no, me da como cierto enojo. ¿Qué vamos a hacer? Clamarle al Señor. Hermano, pero ¿cómo hago para salir de esta crisis? Ore.
ayune, lea la palabra, viva una vida santa. Y a los hombres de Dios, hermano, cuando caminan con el Señor, nunca les va mal. Aún las mismas adversidades se tornan en bendición. Porque este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo juega el Señor? Él no juega, hermano, a entretenerlo a usted, a que usted venga a un culto más. No, Señor. Él no juega con su pasado. Él no juega con su presente. Él no juega con su futuro. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de todo. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cómo puedo salir? Aleluya. Hermano, yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Diga, hay poder en el nombre de Jesús ahí donde está. Reprenda esa enfermedad. Reprenda ese miedo. Reprenda ese pánico. Reprenda ese dolor. Reprenda esa falta de esperanza. Reprenda esa falta de confianza. Dígale al Señor: Señor, dame una oportunidad de ver tu gloria. Aleluya. Aleluya. Por eso dice la palabra. Hay una cosa muy diciente en Efesios, que es uno de los libros que yo más amo. Efesios, Salmos, Filipenses, algunas cartas paulinas. Son unas cartas, pero Efesios dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Porque todos tenemos un día malo, un día negro. Y para salir de esa crisis, primer punto, hay que tener fe. Fe es soltarnos en las manos de Dios, creyendo que Él lo puede hacer todo. Fe es creerle a Dios, soltándonos en sus manos, que Él lo puede hacer todo. Yo puedo hacer una parte, pero Dios hace el resto. Yo llego hasta una parte, pero Él entra hasta partir el alma, las coyunturas, las intenciones del pensamiento del hombre. Él llega a lo más profundo, a la profundidad de nuestro ser. Tal vez esta mañana hayas perdido la fe, y ahí, escuchándome, sea por la virtualidad o aquí presencial, alguien dirá: pero ¿para qué orar tanto? ¿Para qué ayunar tanto? ¿Para qué hacer tantas cosas? Ya mi fe se está derrumbando. Yo digo en esta mañana, yo le digo a este monte: muévete. Y te tienes que mover. Te tienes que mover en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jorge Gómez. Te tienes que mover en el nombre de Jesús. Dile a esa enfermedad:
Yo sé que alguien me está escuchando que está enfermo de COVID o de otra enfermedad, incluyendo este servidor. Yo no puedo perder la fe. Yo no puedo embolatar la fe, Señor, porque hay algo que me sostiene, y es poderte ver por los ojos de la fe. Y aunque mis ojos no te vean, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás allá y que vas a hacer un milagro ya. Segundo, necesitamos determinación. Se va a acabar este problema ya. Ya. Voy a dejar de orar por este problema porque ya creo que está resuelto. Tu mamá es sana, tu papá es sano, tu hijo es libertado ya. Necesitas solo determinación, creer ya, ya. El general le dijo al Señor: Señor, yo le digo a mi siervo, ve y viene, y a este va y tiene que ir, y a este le digo, viene y tiene que venir. Eso se llama determinación, hermano. Eso se llama autoridad. La determinación nos lleva a tener autoridad espiritual. Al diablo le tenemos que decir: te vas, te vas, pestilencia. Te vas, pestilencia, te vas, te vas. Y aunque caigan 1000 y 10,000, a usted no lo tocará. ¿Usted cree eso? Hermano, aunque 1000 y 10,000 lleguen, a usted no lo va a tocar nada. Eso se llama determinación. Yo determino hasta dónde llegue Dios y hasta dónde actúa Dios. Y Dios es un caballero, un señor, todo un padre respetuoso. Si usted determina que entre, Él tocará la puerta, entrará. Si usted le abre, cenará con usted y Él conmigo. Eso se llama determinación. Tercero, poder. Necesitamos poder. Este género no sale sino con oración y ayuno. Poder. Necesitamos autoridad. Como dice Romanos 1:16. Necesitamos la autoridad del Espíritu Santo para que exploten cadenas, se rompan yugos. Y la unción del Espíritu Santo venza lo que tenga que vencer. Cuarto, hay que creerle. Hay que creerle al Señor y decirle: Señor, te creo. Te creo. Aunque no te veo, Señor, te creo. Abraham le creyó a Dios. Hermano, cuando iba a sacrificar a su hijo, su único hijo, levantó su cuchillo. Pero yo creo que en su corazón había una manera de creer de que Dios iba a parar ese sacrificio. Pero él le creyó. Y cuando iba a hacer el sacrificio, Dios le dijo: no lo hagas. Te he escuchado, te he creído que eres hombre valiente y esforzado. Allá hay un animal sustituto
que significa la redención. Ese animal está trabado allá en medio de un zarzal. Está simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque alguien le creyó, para que ese hombre que somos nosotros, la descendencia adámica, no muriéramos, sino que tuviéramos vida eterna. ¿A quién le has creído hoy? ¿A un médico? ¿A tu esposo, a tus hijos? ¿O a Dios? Yo quiero invitarte a que te coloques en pie en esta mañana. Y ahora quiero desatar una palabra de fe y decirte: aquí hay un milagro para ti. ¿Cómo terminar, hermano? ¿Cómo vivir? Pastor, ¿cómo vivir una vida cristiana en tiempo de crisis? ¿Cómo vivir una vida cristiana en medio de una pandemia? ¿Cómo vivir una vida cristiana sabiendo que tantos compañeros nuestros se han muerto? Hay amenazas de millones de pesos en contra de la iglesia, hay amenazas de muerte, hay enfermedades, hay pestes. Pero yo te presento al Dios de la gloria. Yo te presento al Dios todopoderoso. Si te quieres arrodillar, o si quieres venir a este altar, yo te invito para que te allegues a Dios. Oh, una sociedad enferma, una sociedad perdida, una sociedad morbosa, una sociedad indolente por el dolor humano, una iglesia en crisis, una iglesia que no sabe vivir en tiempo de crisis. Saca lo mejor de ti en esta mañana. Saca lo valioso. Saca lo valioso. Trae sanidad. Trae sanidad física. Trae sanidad física. Trae sanidad espiritual. Vamos a orar. Aleluya, hay unos brazos. Oh, Shaya Mama Mashata. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adora al que vive. Oh,
Jaya Mama Shata Rama.